Muy buenas noches, amados hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Les saludamos desde las instalaciones de nuestra iglesia, deseando que la palabra del Señor traiga para todos nosotros fortaleza, guía, esperanza y también nos confronte con nuestro pecado. Es el tiempo de adoración, hoy miércoles de Adulán. Reanudamos nuestras transmisiones también de Adulán. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y así que esperamos que la palabra, como siempre, traiga edificación para nuestras vidas. Vamos a comenzar este tiempo de adoración. Le invito por favor a que me acompañe en este momento de adoración y vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por este momento, por este tiempo, Señor, que tú nos das de poder alabar, Señor, y glorificar tu nombre. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias y por tu amor, Señor, que siempre está sobre nosotros y siempre, Señor, nos trae bendición. Siempre, Padre, nos muestra ese favor, esa benevolencia, Señor, de tu mano. Amado Padre, tu amor ha sido, Señor, para nosotros permanente, no se ha apartado de nosotros y por eso estamos delante de tu presencia. Señor bendito, en esta hora ofrecemos también nuestro corazón en alabanza, adoración. Permite, Señor, que podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra, podamos conocerte, podamos saber más y más de ti, podamos conocer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te ofrecemos esta adoración. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto. Continuamos adorando a nuestro Dios. Buscamos en la palabra del Señor, en el Salmo número 46. Salmo número 46 dice la palabra del Señor de esta forma: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,
el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar, mis amados hermanos, por todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por momentos de dificultad, momentos de enfermedad. Les pedimos que tomemos en nuestras oraciones, ¿verdad?, la salud de aquellos que han sido contagiados o que se han contagiado de COVID, ¿verdad? Tomemos en cuenta la salud de nuestra hermana Marta Velázquez, que el Señor guarde su vida, que el Señor tenga misericordia de ella y de toda su familia también. De igual forma, seguimos pidiendo, ¿verdad?, por la consolación de nuestro hermano José Castillo, de toda su familia, también por la familia Sánchez Uc. Sigamos orando que Dios siga consolando y fortaleciendo a nuestros hermanos en todo momento. Por la familia del pastor Daniel Sánchez también. Rogamos que el Señor dé consuelo y fortaleza por la familia Campos Vargas y Vargas Solís, que el Señor dé fortaleza también a nuestros hermanos a causa de la separación de un ser amado. También les pedimos que oren por la familia de nuestro hermano Marcos allá en Tabasco, que también están afectados de salud. Así que invitamos a que oremos por todos aquellos que han sido afectados en su salud. Les pedimos que oren también por el pastor Joel Sánchez Ramírez, que está también enfermo, ¿verdad?, de posible cáncer. Así que roguemos que Dios actúe y obre en la vida de nuestro hermano. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder servirte, de poder alabarte, de poder glorificarte, de traer, Señor, delante de ti nuestro ruego, nuestra adoración, Señor, nuestra alabanza. Traer delante de ti, Señor, nuestra necesidad. Amado Padre, conoces cuánta necesidad hay en medio de tu pueblo, cuánto dolor, Señor, hay en medio de tu congregación también, Señor, y a través, Señor, de toda tu iglesia. Sabemos, Padre, que no solamente estamos enfrentando situaciones, Señor, con el COVID, sino también otras situaciones que provocan dolor y angustia. En este momento, Señor, rogamos por los enfermos, te pedimos de una forma, Señor, especial por todos aquellos hermanos que están padeciendo, Señor, esta enfermedad de COVID. Te rogamos por la salud de nuestra hermana Marta Velázquez. Te pedimos, Señor, que tú guardes de su vida, de su cuerpo, también en la vida de su familia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de ellos. Rogamos también por el pastor José Gamboa, por su familia, Señor, por su esposa, por el pastor Alfonso Ucán, su esposa, Señor, su familia, que también están atravesando por este tiempo, Señor, de enfermedad. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Tú los guardes y guardes también, Señor, a tu pueblo, a toda tu iglesia, Señor, de toda enfermedad, Señor. Tú que eres misericordioso y bueno y que guardas, Señor, nuestras vidas. Amado Señor, en este momento también pongo en tus manos la salud de la familia de nuestro hermano Marcos, allá en Tabasco. Que tú cuides de ellos, que tú, Señor, guardes sus vidas, tengas misericordia, Señor, de ellos y sigas acompañándoles, bendiciéndoles y guardándoles, Señor. Padre mío, en este momento también te ruego, Padre, por las familias que han sufrido la separación de un ser amado, por la familia Sánchez Cook, por la familia del pastor Daniel Sánchez, te pedimos también por la familia Campos Vargas, Vargas Solís. Te rogamos por la familia de nuestro hermano José Castillo, Señor, porque en todos ellos, Señor, ha habido la separación de un ser amado y un vacío, Señor, que seguramente va a permanecer y va a estar mucho tiempo, Señor, allí, y que sin duda, Padre, causa también tristeza, causa dolor. Pero sabemos, Señor, que nuestra esperanza está en ti, que tú has sido bueno, has sido misericordioso, has sido benevolente y traes, Señor, consolación sobre tu pueblo.
En esta hora también te ruego por Samuel, el hijo de tu hermana Esperanza, Señor, de tu amado Daniel. Te pedimos por ellos, porque tú les des paz, tú les des tranquilidad, tú también, Señor, obres en su vida, en su matrimonio, en su familia. Pero especialmente te pedimos, Señor, porque tú obres en la vida de Samuel, que todos los análisis, todas las pruebas, Señor, que están haciendo en su pequeño cuerpo, Señor, puedan ayudar a que él pueda salir adelante en medio, Señor, de toda anomalía, Señor, que puedan encontrar los médicos en su cuerpo. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en la vida de nuestros hermanos. Permite que ellos puedan también buscar tu rostro y aferrarse, Señor, a la fe en ti. Bendícelos, pues, conforme a tu gracia, oh Señor. Amado Padre, te rogamos también por la salud de Pastor Joel. Te pedimos, Señor, por él, por su vida, Señor, porque tú tengas misericordia de él, de su esposa, Señor. Te pedimos por sus hijos. Y Padre, que tú lo sostengas y que tú lo levantes, Señor, para gloria tuya. Tú eres poderoso, tú eres grande, Señor, tú eres majestuoso. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Así también rogamos, Señor, por nuestra hermana Verónica de los Santos. Te pedimos, Señor, que tú estés con ella, ya que está atravesando una situación, Señor, de cáncer en su cuerpo. Te ruego, Padre, tú que eres médico por excelencia, Señor, y que cuidas y guardas nuestras vidas, Señor, que tengas misericordia de nuestra hermana. Padre, nos depositamos en tus poderosas manos, porque solo ahí, Señor, podemos nosotros tener paz. Rogamos, Señor, que tu bondad, tu fidelidad, tu amor infinito, Señor, esté sobre todo tu pueblo desde ahora y siempre. Y que tú proveas en medio de las necesidades a aquellos, Señor, que enfrentan situaciones de tribulación y de necesidad. Glorificamos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto más.
Buscamos en la palabra del Señor, lo hacemos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Primera a Timoteo 1, del 1 al 11, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y de Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Palabra del Señor, mis amados hermanos, es el momento de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor bendito, en este momento por este espacio que nos das para poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me permitas hacerlo con toda sabiduría, con toda inteligencia, pero también, Señor, con toda humildad de corazón, que podamos honrarte, Señor, con lo que hacemos, honrarte, Señor, con lo que pensamos, decimos, con lo que día a día, Señor, hay en nuestro corazón. Que la gloria de tu nombre, Señor, sea exaltada y día tras día nuestros corazones, Señor, se formen conforme, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús rogamos que tú intervengas y que tú hables, Señor, a nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta ocasión, ¿verdad? Después de haber estudiado ya parte de lo que es la introducción, recordemos que el apóstol Pablo envía esta carta a Timoteo, y aunque parece que va dirigida, ¿no?, a Timoteo de manera exclusiva, es una carta que sin lugar a dudas también tiene implicaciones para la iglesia. Junto con la carta a Tito podemos encontrar esta especie de trilogía donde el apóstol Pablo va a hablar acerca de cómo debe funcionar la iglesia, qué cosas debe corregir Timoteo, en el caso también de Tito, ¿verdad? Qué cosas deben corregirse en la iglesia. Y vemos cómo Pablo de manera directa prácticamente comienza hablando de los problemas que encontramos o que se van a encontrar precisamente en la iglesia en Éfeso, y que Pablo va a darle la encomienda a Timoteo. Hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo muchas de estas personas a las que Pablo se dirige eran no personas que venían de fuera y que llegaban a la iglesia, sino de manera muy clara sabemos que estas personas a los que Pablo está señalando como aquellos que enseñan una doctrina errada, una doctrina falsa, pues se refiere también a hombres que eran miembros de la iglesia, inclusive, ¿verdad? Algunos pueden ser quizá líderes, ancianos de la iglesia, que en cierta manera se habían levantado y habían, por supuesto, seguido una doctrina falsa. Esto parece ser el cumplimiento de la profecía que el apóstol Pablo hace cuando él habla precisamente con los ancianos de Éfeso en Mileto. Y encontramos cómo el apóstol Pablo presenta aquí que el objetivo fundamental de esta carta, en el versículo 5, por ejemplo, Pablo dice que el punto fundamental aquí, pues era confrontar, ¿verdad?, a aquellos que estaban enseñando una doctrina errada, y era el propósito
para el cual Pablo le escribe a Timoteo, pues es para que él confronte a estos falsos maestros o a estos maestros que estaban enseñando cosas completamente falsas. Esa es la manera en cómo el apóstol Pablo está hablando precisamente en el versículo 5. También encontramos que el propósito no era solamente señalar a estos falsos maestros, ¿verdad? No era el propósito solamente denunciar sus falsas enseñanzas, sino también el apóstol Pablo dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón. Vemos ahí el corazón pastoral del apóstol Pablo. Pablo no solamente quería que estos hombres se apartaran de estar enseñando estas cosas erradas y que no prestaran oído a estas genealogías o en cierta manera fábulas interminables, sino también el propósito es que estos hombres volvieran a la verdad, como la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice aquí, ellos se desviaron, lo que significa que en un tiempo ellos estuvieron caminando en la verdad, probablemente fueron instruidos y enseñados por el apóstol Pablo, fueron quizá líderes que permanecieron en la iglesia por mucho tiempo e inclusive estaban en la verdad. Sin embargo, Pablo dice en el versículo 6 que estos hombres se desviaron, significa entonces, ¿verdad?, que ellos se apartaron del camino del Señor, de la verdad de Cristo, ¿no? Entonces, el propósito de Pablo no es realmente solamente denunciar estas falsas enseñanzas, sino el propósito de Pablo también es que aquellos falsos maestros o que aquellos que habían estado en algún momento en la fe, en el verdadero evangelio y que se habían apartado, vuelvan nuevamente, ¿verdad?, a la verdad. Entonces, es interesante mirar esta parte, cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, piensa en eso de que el propósito por el cual Pablo le dice a Timoteo que confronte a estos falsos maestros, pues el propósito, o vamos a decir el fundamento de ese mandamiento, dice Pablo, es el amor. Ahora, en el versículo 6 y en el versículo 7, que ya también estudiamos la ocasión pasada, ¿verdad?, encontramos que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo que debe combatir a estos falsos maestros y también vemos en estos versículos que realmente el propósito de estos hombres no era enseñar la verdad del evangelio, sino dice el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablaban ni lo que afirmaban. Entonces, lo que podemos nosotros ver ahí es que la motivación de estos hombres, de estos maestros, ¿verdad? O maestros que enseñaban mentiras o doctrinas falsas, la motivación de estos hombres no era la verdad, sino prácticamente la motivación de estos hombres era la popularidad, que la gente pudiera verlos como grandes hombres, ¿verdad?, de conocimiento teológico, de tal manera entonces que estos se enfocaban tanto en la ley, inclusive en algunos libros apócrifos se basaban para explicar o para hablar acerca de ciertas fábulas, ¿verdad? Una fábula es algo que no es realmente un relato histórico, ¿no? Sino estos hombres se fundamentaban en historias que inclusive eran historias apócrifas del judaísmo. Entonces ellos trataban siempre de aparentar que eran hombres que tenían mucho intelecto, y esto es lo que Pablo está denunciando aquí, ¿verdad? Se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley, pero eran, dice Pablo, ignorantes, sin entender lo que decían, sin entender las palabras que ellos hablaban. Ahora, muchos en nuestros tiempos también, ¿verdad?, se erigen como grandes maestros y su motivación no es la verdad, sino puede ser el poder, el dinero, la popularidad. Y esto es algo muy característico de los falsos maestros. Los falsos maestros siempre buscan fama, los falsos maestros siempre buscan reconocimiento, los falsos maestros siempre buscan poder, los falsos maestros siempre van detrás del dinero, los falsos maestros procuran constantemente la popularidad. Para ellos no es importante que Jesucristo sea conocido, sino que ellos sean conocidos y reconocidos, ¿verdad?, en la sociedad y que la gente
pueda rendirles en cierta manera una especie de culto, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, las personas que son ambiciosas siempre son capaces de desobedecer a la verdad. Cuando una persona tiene ambiciones fuera, obviamente, de lo que es la palabra del Señor, cuando una persona como líder es ambicioso, procura la fama, el poder, todas estas cosas, fácilmente él va a desobedecer a la verdad del Evangelio. Ahora, Pablo va a instruir a Timoteo, y el propósito precisamente de estos versículos, del versículo 8 hasta el versículo 11, el propósito es que Pablo va a instruir a Timoteo sobre el uso correcto de la ley. Ya que, bueno, estos falsos maestros usaban la ley de una forma equivocada, y la pregunta es, ¿para qué entonces fue dada la ley? ¿Cuál era el uso que estos hombres le estaban dando? Bueno, ellos enseñaban que había que observar los 10 mandamientos, que toda la legislación de Moisés, inclusive había que observarla, los aspectos ceremoniales, había que circuncidarse, había que seguir un calendario religioso y todas estas cosas, ¿verdad? Que Pablo va a denunciar, no solamente en esta carta, sino también en la carta a Colosenses y en otras cartas más. El apóstol Pablo, especialmente la carta que estamos estudiando los domingos, que es la carta a los Gálatas, vemos la denuncia de Pablo hacia este grupo de personas conocidos como judaizantes. Ahora, ¿quiénes eran los judaizantes? Bueno, los judaizantes eran personas que buscaban que aquellos que no eran judíos se convirtieran prácticamente en judíos o a la religión judía, en este sentido en el judaísmo. Para ello, obviamente, ellos decían, ¿verdad?, que para entrar en ese reino de Dios, que ellos lo definían prácticamente como el judaísmo o el ser parte del judaísmo, entonces, en cierta manera, ¿verdad?, había que circuncidarse, había que practicar, ¿verdad?, ciertas normas, había que guardar ciertos rituales. Entonces, los judaizantes lo que procuraban era instaurar prácticamente o buscar adeptos para la religión judía. Y el uso que ellos hacían de la ley, pues era obviamente, ¿verdad?, centrándose en que la salvación se obtenía por medio de la ley y que las personas deberían guardar todas esas normas de la ley para poder ser salvos. Ahora, la palabra del Señor dice aquí el apóstol Pablo algo muy interesante, pero sabemos que la ley es buena. Y es interesante mirar este versículo, hermanos, porque en realidad Pablo dice sabemos. Y este versículo 8, donde Pablo dice sabemos, contrasta de una forma muy directa con el versículo 7. Dice, queriendo ser doctores sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, Pablo está denunciando que esos falsos maestros o esos maestros que están enseñando doctrinas equivocadas, pues son ignorantes, o sea, no saben nada, es decir, no entienden ni siquiera la ley, es lo que Pablo está diciendo, queriendo ser doctores de la ley, ¿verdad?, sin entender ni lo que hablan, dice, ni lo que afirman. Entonces, Pablo realmente está diciendo que estos hombres son ignorantes, pero Pablo está diciendo por otra parte, pero nosotros, dice Pablo, sí sabemos la verdad, nosotros sí conocemos el verdadero evangelio, nosotros sí sabemos cuál es realmente el verdadero uso de la ley. Y es precisamente de eso que estamos hablando, ¿verdad? Del uso correcto o legítimo de la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo realmente de la ley del Señor? ¿Para qué está la ley? La ley ya fue completamente abrogada. Dios desechó la ley o Dios realmente sigue exigiendo la ley. ¿En qué sentido? Si Dios sigue pidiendo que nosotros cumplamos con la ley, ¿en qué sentido Dios pide que nosotros cumplamos con la ley? ¿En qué sentido Dios no pide, verdad, que nosotros obedezcamos en cierta manera la ley? Entonces, lo primero que encontramos aquí es una afirmación tajante del apóstol Pablo y muy concreta. Sabemos que la ley, dice Pablo, es buena. Entonces, Pablo no está desechando la ley. Muchos han acusado al apóstol Pablo de ser alguien que solamente habla de la gracia y que no habla de la ley. E inclusive, a veces nosotros también como iglesia cristiana, como iglesia reformada,
enfatizamos tanto la ley que terminamos a veces negando la ley, la gracia. Enfatizamos tanto la gracia que terminamos olvidándonos de la ley del Señor. Y cuando nosotros tenemos un entendimiento equivocado realmente del uso de la ley en nuestra vida, en realidad nos podemos desviar fácilmente del camino del Señor. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla acerca de la gracia, en ese sentido también está hablando acerca de la ley. No como un medio de salvación, pero sí como parte precisamente del propósito de Dios. Y la primera declaración que Pablo está haciendo aquí, hermanos, sabemos que la ley es buena. Entonces, ¿en qué sentido la ley es buena? ¿O por qué Pablo está diciendo, hermanos, que la ley para nosotros es buena? Y bueno, Pablo va a aclarar allí, ¿verdad? Dice que la ley es buena, sí, y pone ahí más bien, ¿verdad? Una condicional, si uno la usa legítimamente. Y es interesante ver esto, ¿no? Cómo una ley puede ser utilizada de manera ilegítima, ¿sí? Esto nos llevaría obviamente a una especie de contradicción y corrupción. Cuando la ley se usa de manera equivocada, pues obviamente, ¿verdad? Se conoce como corrupción. Entonces, ¿cómo es que ellos usaban la ley de Dios, pero aun cuando usaban la ley de Dios, la usaban de manera perversa, de manera malévola y le daban un sentido completamente equivocado a la palabra del Señor? Entonces, la ley es buena, dice Pablo, si se usa legítimamente, pero si la ley no se usa legítimamente, entonces la ley no cumple ese propósito de Dios. Ahora, el problema de la ley, hermanos, es el uso que nosotros hacemos precisamente de la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿en qué sentido la ley es buena? Bueno, la ley es buena cuando se usa precisamente para nuestra santidad. ¿En qué sentido? Bueno, la ley moral, que es prácticamente la ley de Dios, se divide en tres aspectos: el aspecto civil, el aspecto ceremonial y el aspecto moral. Cada una de esas características o divisiones de la ley del Señor van a ser representadas por un personaje o una persona en el Antiguo Testamento. En este caso, la ley civil era representada o descansaba en el rey. La ley ceremonial descansaba prácticamente en el sacerdote y la ley moral descansaba, o más bien, ¿verdad?, era representada por el profeta. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que el Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Entonces, toda la ley apunta precisamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro rey, Él es nuestro sumo sacerdote también, ¿verdad? Y el Señor, por supuesto, ¿verdad?, es nuestro también profeta. Él vino prácticamente a anunciar la salvación y a denunciar el pecado. Así que Cristo cumple estos tres aspectos, podríamos decirlo, de la ley del Señor. Ahora bien, la ley moral, hermanos, lo que va a hacer la ley moral es que refleja la santidad de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios tiene el propósito y es buena precisamente para nuestra santificación. Es a través de la ley moral como Dios expresa su carácter. Dios expresa su carácter santo. Ahora, el aspecto ceremonial o la ley ceremonial refleja el plan salvador del Señor, que apunta precisamente al Mesías. Todo lo que nosotros vemos en la ley ceremonial del Antiguo Testamento apunta a aquello que Juan va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios van a apuntar hacia Cristo. Así que la ley ceremonial apunta precisamente hacia nuestra salvación por medio de Cristo. Y la ley civil pues muestra el ideal de Dios prácticamente para la sociedad en un mundo gobernado por un Dios justo, con leyes justas y un Dios precisamente que gobierna una teocracia, como lo pudiéramos quizá en cierta manera definirlo. Así que la ley es buena porque la ley apunta precisamente hacia nuestra santidad. También la ley de Dios, hermanos, es para nosotros la referencia, ¿verdad?, de la verdad. La palabra del Señor nos muestra qué es la verdad.
La palabra de Dios es la verdad. Y sabemos, mis amados hermanos, que aunque nosotros vayamos a China, vayamos a otros países, el asesinato es asesinato y la palabra de Dios sirve como referencia precisamente para los pueblos específicamente, ¿verdad? En cuanto a las leyes que existen en cada sociedad, aun cuando esas sociedades quizás puedan determinarse quizás como sociedades inclusive ateas, comunistas, aún así ellos, ¿verdad? Tienen leyes que son derivadas precisamente de la palabra del Señor y que la palabra del Señor sirve como referencia en un mundo relativo, en un mundo donde la verdad absoluta no existe. La palabra del Señor, ¿verdad? Es esa verdad fundamental para todos nosotros. Ahora, la palabra de Dios o la ley de Dios nos enseña lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es errado o lo que es cierto. Ahora, la ley también, la ley de Dios, hermanos, es buena para mostrar nuestros pecados. La ley de Dios es prácticamente ese espejo del alma. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios va a mostrarnos cuáles son nuestros pecados, cuáles son esas características que nosotros estamos reflejando, que no están glorificando el nombre del Señor. Así que la ley de Dios, ¿verdad?, nos muestra el pecado. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, lo que nosotros vamos a encontrar precisamente es nuestro pecado. Vamos a ver allí la santidad de Dios y también veremos nuestra imperfección. Y derivado de eso, la ley de Dios, la palabra de Dios, apunta precisamente hacia la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. No nos podemos salvar por medio de la ley. Nosotros, para poder salvarnos por medio de la ley, obviamente deberíamos cumplir con toda la ley y es algo imposible. Por lo tanto, la ley no nos puede, o por medio de la ley no podemos salvarnos, pero la ley sí nos muestra quién puede salvarnos y quién nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que la ley nos muestra ese camino, una necesidad que tenemos precisamente de un Salvador. Entonces, el versículo 8 dice de forma muy clara, de forma muy enfática, el apóstol Pablo: sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y lo que hemos visto ahora, ¿verdad?, es el uso legítimo de la ley. La ley nos sirve, nos ayuda a nosotros, hermanos, para entender nuestro pecado y nos enseña precisamente el camino de Cristo. Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En segundo lugar, mis amados hermanos, el apóstol Pablo hace una aseveración aquí muy importante que inclusive para muchos pueda provocar quizá una especie de confusión. Conociendo esto, dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. La segunda declaración que Pablo hace aquí es que la ley no fue dada para el justo. Y es ahí donde quizá para muchas personas esto pueda causar confusión y decir: bueno, es que yo ya no tengo ninguna relación con la ley, porque en realidad pues ya soy salvo por gracia, así que no debo cumplir la ley. En cierta manera, esta es una declaración verdadera si lo tomamos en el sentido de la salvación, pero no es una declaración verdadera si lo tomamos en el sentido de la santidad. Es decir, con respecto a nuestra salvación, nosotros, hermanos, no estamos obligados a cumplir la ley para salvarnos. Pero con respecto a nuestra santificación, Dios nos llama a que nosotros vivamos conforme a la palabra, porque es precisamente el cumplimiento de la ley, no el camino a la salvación, sino el reflejo de que la gracia de Dios ya ha operado y opera en nosotros. Así que Dios precisamente no nos va a guiar a un camino distinto que no sea su propia palabra, que no sea la ley. Si la gracia de Dios ya ha reposado sobre nosotros, entonces el camino hacia donde Dios nos va a guiar por su Santo Espíritu es precisamente a que nosotros vivamos conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿pero en qué sentido entonces
debemos entender esta frase que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que la ley no fue dada para el justo. Ahora, en este sentido, hermanos, la ley no es dada para el que anda correctamente, ¿no? Si usted anda correctamente, usted es un ciudadano que no está delinquiendo, que no es una persona que vive en corrupción, que no es una persona que está defraudando, pues obviamente la ley no fue dada para usted. O sea, ¿por qué temer, verdad, al juez si nosotros andamos de acuerdo a la ley? O sea, si nosotros no estamos violentando los derechos de nadie, ¿por qué temer, verdad, al que trae la espada de justicia, en este caso al gobernante, si nosotros estamos haciendo, obviamente, el bien? Ahora, la ley no fue dada, hermanos, para condenar al que ya ha sido justificado delante de Dios. Es decir, en realidad nosotros fuimos justificados. ¿Qué significa la justificación? La justificación es que Cristo obedeció la ley que Dios demanda, ¿verdad?, de obediencia para la salvación. Cristo obedeció toda la ley y por medio de la fe yo adquiero, me es imputada esa obediencia, me es dada a mí esa obediencia por medio de la fe en Cristo. Por eso es la justificación. La justificación es que Cristo nos justificó delante de Dios y en Cristo nosotros hemos cumplido con la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros y nosotros recibimos esa justificación por medio de la fe, como lo dice Pablo también en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahora, Cristo entonces nos ha justificado, Cristo cumplió la ley y no solamente cumplió la ley, sino pagó también por todas nuestras faltas a la ley. Nosotros como transgresores, como pecadores, hermanos, todas nuestras transgresiones son violaciones precisamente a la ley de Dios. Pero Cristo vino y pagó todas nuestras culpas, ¿verdad? Todos nuestros pecados cuando transgredimos o hemos transgredido la ley del Señor. Ahora, entonces la ley no nos condena más. Es decir, la ley para nosotros, hermanos, ya no es condenación. ¿Por qué? Porque la ley ha sido cumplida en Cristo y nosotros por medio de Cristo hemos recibido ese don de la justificación. Estamos libres de guardar la ley. Ahora, quiero que usted escuche esto porque puede provocar quizá en algunos confusión. Estamos libres de guardar la ley para salvación, lo que hace un momento decía. O sea, para salvación nosotros no estamos obligados a cumplir la ley. Es decir, Dios no nos dice, tienes que obedecer la ley para ser salvo. Eso no es lo que Dios dice, ¿verdad? Por eso la ley no fue hecha para el justo, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor dice aquí. La ley no fue dada para el justo. Es decir, ¿quién es el justo? La palabra del Señor dice que el justo por la fe vivirá. Y Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el justo? Aquel que ha creído en Cristo, aquel que ha sido justificado, aquel que recibe la justicia de Cristo en su vida, aquel que aún siendo pecador, Cristo obedeció la ley y esa obediencia de Cristo se hace patente en la vida de aquel que le recibe por fe. Entonces, Pablo dice aquí que la ley no fue dada entonces para el justo. Entonces significa que no hay condenación para nosotros. La ley ya no nos condena, nosotros no estamos obligados, hermanos, a cumplir la ley en cuanto precisamente a la salvación. Es decir, la ley no fue dada como una condición para que los cristianos sean salvos. En este sentido, debemos entender que la ley no fue dada entonces para que los cristianos seamos salvos. La ley fue dada precisamente, ¿verdad?, para que nosotros seamos santos, pero no para que nosotros en realidad seamos salvos, sino para que nosotros seamos santos. En este aspecto, entonces, no estamos obligados a guardar la ley en el sentido de la salvación. Para salvación, tú y yo no estamos obligados a guardar la ley. Para salvación, la ley no fue dada para nosotros. Es decir, la ley no viene precisamente para condenar a aquel que está en una relación correcta, que no tiene ya ningún delito, como el Señor le dijo al profeta Isaías en Isaías 6, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios ha roto precisamente, Él clavó en la cruz nuestros pecados, ¿verdad? Y allí el Señor pagó por nuestra deuda,
no hay un delito por el cual se nos persiga, ya no hay nada que nos condene. Por eso la palabra del Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ¿quién puede venir a acusarnos? La acción de Satanás de venir a acusar a los hijos de Dios es completamente inútil, inoperante. Ya no hay algo por lo cual, ¿verdad?, seamos acusados, sino realmente solo por la fe somos salvos. Así que esa salvación del Señor, obviamente, hermanos, es por medio de la gracia y ya no hay necesidad de la ley para ser salvos. Y quiero ser enfático en esto. Ahora, en tercer lugar, el apóstol Pablo dice en este versículo 9 también, la ley no fue dada para el justo, sino para, y aquí sí Pablo está diciendo para quién es dada la ley, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, los fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido, dice, encomendado. Ahora, esta lista, hermanos, refleja de forma muy interesante una lista de pecados o de actitudes que el apóstol Pablo, por supuesto, va a resaltar aquí, ¿verdad? Y en este sentido, Pablo va a hablar de transgresores, ¿verdad? ¿A quiénes son los transgresores? Bueno, la palabra que se utiliza, la palabra original que se utiliza allí en ese versículo, la palabra anomos. Y aquí esta palabra anomos, bueno, sabemos que la palabra nomos se traduce por ley. No son personas, los anomos en este caso, no son personas que ignoran la ley, es decir, que no conocen la ley, sino aquellos que viven sin ley, es decir, aquellos que aún conociendo la ley viven de acuerdo a sus propias pasiones y a sus propios deseos. Y lo que nosotros encontramos en este pasaje, hermanos, es precisamente un reflejo de los 10 mandamientos. Si usted observa esta lista que van a aparecer, que aparece aquí, es una lista precisamente de los 10 mandamientos. Para empezar, ¿verdad? Encontramos a los transgresores, ¿verdad?, que no aceptan la ley y simplemente viven haciendo lo que les place, dice la palabra del Señor. Por eso son transgresores, transgreden la ley, viven separados de la ley y son contrarios precisamente a las demandas básicas de la ley. Ahora, estos transgresores también son parte de esos desobedientes, ¿verdad?, que también la palabra del Señor habla, de aquellos que son insubordinados y se niegan a ponerse debajo, se niegan a ser obedientes, se niegan a estar, ¿verdad?, sometidos. Y esta lista va a aumentar y va a crecer, y especialmente, ¿verdad?, aquí en estos se va a hablar acerca de los primeros 4 mandamientos, aquellos que también no solamente son irreverentes, sino también la palabra del Señor dice que son profanos, ¿verdad? En este sentido, hablar de una persona pues profana es una persona, ¿verdad?, que por supuesto deshonra o pisotea todo aquello que es completamente sagrado, aquello que es apartado, ¿verdad?, para el Señor. Y bueno, indudablemente esto se refiere a los primeros 4 mandamientos que encontramos en la palabra del Señor. Los primeros 4 están relacionados con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo, ¿verdad?, para santificarlo. Y aquí obviamente, ¿verdad?, está hablando de esos transgresores y desobedientes que no reconocen al Señor, ¿verdad?, de los que son impíos. En este sentido, la impiedad y aquellos que son llamados pecadores, que también son rebeldes a la ley del Señor. Pero si usted sigue la lista, a partir del 5º mandamiento, por ejemplo, ¿verdad?, va a encontrar que en el 5º mandamiento, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y lo contrario que Pablo va a poner aquí precisamente a ese mandamiento de honrar a nuestros padres es parricidas,
y matricidas, aquellos que asesinan a sus padres y a su mamá, ¿verdad? Y indudablemente también aquellos que son desobedientes, obviamente, a los padres, que son considerados prácticamente en esta categoría. El siguiente mandamiento también es no matarás, y aquí Pablo está diciendo para los homicidas, ¿verdad? Aquellos que obviamente, ¿verdad?, privan de la vida a otra persona, ¿sí? Y luego el otro mandamiento, el siguiente mandamiento es no cometerás adulterio, y en este caso Pablo va a hablar en este sentido de la fornicación, en este caso de el adulterio, y también de los sodomitas, aquellos que tienen relaciones sexuales, ¿verdad? En este caso con hombres, ¿no? Entonces, la palabra del Señor va a enfocarse en ese sentido, en esta lista. También va a hablar, ¿verdad?, de los secuestradores, y en este caso se refiere a robar, ¿verdad? No robarás, aquellos que secuestraban personas o esclavos y los vendían en un mercado. Obviamente a eso se refiere el apóstol Pablo y está relacionado con el no robar, ¿verdad? Y también los mentirosos y pérjuros. Y bueno, sabemos que la palabra del Señor también, ¿verdad? El siguiente mandamiento dice, ¿verdad?, que no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y bueno, finalmente no codiciarás. Sabemos que todas estas actitudes, que todas estas acciones que Pablo está señalando aquí, para el cual la ley fue obviamente determinada, son motivadas por la codicia. La codicia nos lleva precisamente al pecado de la fornicación. La codicia nos lleva precisamente a atentar contra nuestros padres. La codicia nos lleva a robar, la codicia nos lleva a levantar falso testimonio, la codicia nos lleva inclusive al homicidio, ¿verdad? Entonces, en muchos sentidos sabemos que esta lista que Pablo está dando aquí es la lista que está refiriéndose precisamente a los 10 mandamientos representados aquí en el sentido opuesto básicamente del mandamiento, en una manifestación de la transgresión a la ley de Dios. Ahora, mis amados hermanos, la palabra del Señor obviamente nos enseña que la falsa doctrina trae consigo también el pecado. Todo aquel que sigue una falsa doctrina va obviamente a pecar, va obviamente a apartarse del camino del Señor. Así que la ley, dice, no fue dada para el justo, fue dada para aquel que vive desobedeciendo la ley, aquel que vive actuando, aquel que está controlado, aquel que vive practicando el pecado. Ahora, los judaizantes, los legalistas de aquel momento, terminan prácticamente hundiéndose en el pecado, ¿verdad? Pablo dice que todo el que se opone a la doctrina de la salvación por la gracia, pues obviamente va a la condenación. Ahora, el último versículo de esta sección dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, la doctrina o la sana doctrina es prácticamente el evangelio. La doctrina enseñada por los apóstoles es básicamente la salvación por medio de la gracia. Ahora, hermanos, la ley, viéndola desde este punto de vista, sabemos que la ley, como Pablo dice, es buena. Ahora, ¿en qué sentido la ley es buena? Bueno, la ley es buena en tres aspectos o los tres usos de la ley. Primero, la ley es buena porque contiene el pecado de la sociedad, ¿verdad? La ley de Dios está dada para contener el pecado, para hacer una referencia de la verdad. Segundo, la ley obviamente nos revela nuestro pecado precisamente y nos establece la necesidad de un Salvador. Y una vez que nosotros hemos conocido al Salvador, la ley, en su tercer uso, la ley nos enfoca precisamente en la santificación. En este aspecto, nosotros estamos realmente obligados a guardar la ley. Ustedes recuerdan que hace un momento decía, ¿verdad?, que nosotros en cuanto a la salvación no estamos obligados a guardar la ley. Pero en cuanto a la santificación, es precisamente aquello que Dios demanda, que todo aquel que ha creído, todo aquel que ha sido salvo por medio de la gracia, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, vive conforme a la palabra de Dios, vive conforme a la ley de Dios. La ley de Dios es prácticamente, ¿verdad?, la regla de fe y práctica
para el creyente. Ahora, Pablo está diciendo aquí algo muy interesante. Dice, el evangelio, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Lo que Pablo dice aquí, hermanos, es que el evangelio, la sana doctrina, siempre busca la gloria de Dios. Pero las doctrinas equivocadas siempre buscan la gloria del hombre. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad busca la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Las doctrinas nuevas que están saliendo ahora de aquellos que se adjudican ser apóstoles y profetas y sanadores y muchas cosas más, si ustedes van a ver, el énfasis está siempre en la personalidad y no precisamente en el evangelio. El evangelio es algo que queda totalmente a un lado y estas personas, estos falsos maestros, siempre buscan la gloria para sí mismos, que la gente reconozca sus nombres y ellos puedan llenar estadios y el culto a la personalidad. Ahora, el evangelio busca la gloria de Dios, pero la ley, el legalismo, busca la gloria del hombre. La sana doctrina entonces es, en conclusión, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, ser salvos por Cristo. Y recordamos, en cuanto a la salvación, no estamos obligados a guardar la ley. Es decir, usted no obedece para ser salvo. Pero en cuanto a nuestra vida como cristianos, somos llamados a obedecer la ley porque la santidad, la obediencia a la palabra de Dios es el reflejo de haber sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la ley es buena si se usa legítimamente. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios, se ha visto tu bondad, nos has librado con poder.
Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permitió estar con ustedes. Vamos a orar. Oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, tu palabra es infinita. Te pido, Señor, que nos enseñes conforme a tu voluntad, nos guíes conforme a tus propósitos. Permite, Señor, que siempre tu palabra traiga para nosotros guía, fortaleza y enseñanza. Bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús, mi Señor, sea con todos ustedes y la guía de su Santo Espíritu repose en cada familia y en cada uno de nosotros. Desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.